Siempre Akron. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En este bloque de huellas vamos a abordar un tema que tiene algunas particularidades, ¿no? Una de ellas es el modo en el que nos llega la información. Vamos a hablar de un constructor. Los constructores tuvieron y tienen un valor preponderante en la formación de las ciudades. Decíamos, 2 o 3 características especiales de este conductor, nos referimos a Domingo Zanardi. Por empezar, el modo en el que nos llegó la información, el material al que accedimos y también algunas características de lo que fue su vida como hombre de la construcción en la ciudad de San Francisco. Domingo Zanardi, entonces, en este bloque lo vamos a recordar, fundamentalmente vamos a recordar su actividad. Arturo, Domingo Zanardi era un nombre que nosotros, o del que nosotros no hablábamos, hasta que te llega un caudal informativo interesante. ¿Cómo fue todo ese proceso? No teníamos mucha información sobre Zanardi y la obra que él había hecho en San Francisco hace aproximadamente ya más de 90 años, pronto 100 años, de los trabajos que él hizo en nuestra ciudad. Y la información llega precisamente porque nietos de Domingo Zanardi son habituales televidentes que observan el programa Huellas, y a ellos les pareció interesante reivindicar la figura de su abuelo a través de brindar fotografías y datos que se refieren a la obra que él realizó aquí en San Francisco. Cosa que nosotros agradecemos profundamente. Lo mismo, y invitamos a otros, exactamente, claro, a otras personas que tengan, ¿no es cierto?, informaciones para dar de personajes y personalidades de San Francisco, que nos la acerquen, que nosotros con mucho gusto lo trabajamos. Bueno, y en el caso que dé para un programa de estas características, poder sumarlo, como es el caso de Domingo Zanardi. Porque acá se da un caso muy interesante en que, como vamos a ver con las fotografías incluso que tenemos nosotros ya desde anteriormente en el archivo, más las que aportaron en la familia, tenemos que Zanardi fue el constructor de varias de las principales obras que tenemos hoy en San Francisco como patrimonio arquitectónico. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Estamos hablando de edificaciones, si no cumplieron, prontas a cumplir los 100 años. Un siglo de vida. Un siglo de vida, muchas de ellas han sido transformadas, han sido reformadas y han soportado muy bien todo ese tratamiento. Y además, no solo esos edificios, sino que también hizo casas de familia, su propia casa, por supuesto, y en una existencia muy corta, porque Domingo Zanardi murió en finales de 1926 a los 38 años. Muy joven. Muy joven, ¿no? A tal punto que la última obra de él, ¿no es cierto?, que fue lo que es actualmente todo el edificio de lo que era Casa Boero,
que comienza siendo Casa Mariani, Claro. Casa Buero, donde están los supermercados actualmente y otros negocios. Es un Se edificio, inaugura en el un año... edificio icónico de la ciudad. Por supuesto, absolutamente. Se inauguró en el año 1927 Ya no y estaba en vida. ya él había fallecido. O sea, cuando se inaugura esa obra, él había fallecido. Pero otros trabajos que hizo Zanardi se cuentan en lo que era la concesionaria de Chevrolet, inaugurada en el año 1922, y hecha construir por una empresa norteamericana que se llamaba Watson, Sí. que tenía sucursal en Buenos Aires y una sucursal en San Francisco. Watson prácticamente no utilizó después ese edificio, que llega a inaugurarlo, pero al poco tiempo pasa a ser Aimeta y Palladini. Que ¿Y dónde está ubicado ese? Eso estaba en 9 de Julio y Champagnat. Lo que Donde hoy es la está gomería es la gomería de Terraz. de Terraz. Que es un edificio que vos viste que en los últimos años ha tenido múltiples Claro, ahora innovaciones, lo abrieron muchos mucho. cambios, ¿no es cierto? Se le puso mucho vidrio. Bueno, y nosotros tenemos la fotografía incluso de cuando está la construcción del edificio, o a poco de construirse, bueno, y la evolución, ¿no es cierto? Con toda la decoración que tiene, que en esos casos las decoraciones pertenecían a los arquitectos, a Pelganti. Claro. A Siliberto y Pelganti, que eran los que hacían esos trabajos, porque Domingo Zanardi era el constructor. Todos esos detalles que vemos en esos edificios exteriores. Claro, esos eran todos ornamentos que vendían Siliberto y Pelganti, acá en San Francisco. Zanardi era el constructor, era la persona que llevaba adelante la dirección técnica de la obra, Claro. y hacía hacer la construcción. Otro edificio es lo que fue Casa Bertelo, donde Claro, está la donde está confitería Atlantis bailable, ahora. más algunos comercios que hay. Durante tantísimos años había sido Excelsior. Después Lamborghini Muebles, ¿no es cierto? Que hubo toda una serie de comercios en el lugar. Ese edificio también lo Fue construido construyó por Domingo Zanardi. Y el otro es también el de el Banco de Italia, el original Banco de Italia, Claro. en Pueyrredón y 25 de Mayo, donde está Banco Galicia. Ahora, exactamente. Actualmente. Otro Ese edificio muy también característico. Muy característico de San Francisco. O sea, son edificios emblemáticos en la ciudad construidos por este hombre. Todos entre los años 18 en adelante hasta el 26 Que en que él fallece fallece. en una corta 8 años, carrera, si se 8 quiere. años aproximadamente. Él era italiano, su esposa también, ¿no? Tuvieron varios hijos aquí en San Francisco y sus nietos en la actualidad quieren de alguna manera reivindicarlo. Zanardi vivía en calle Libertad al 2000, Sí. al 2000, en mitad de cuadra, donde ahora hay un templo evangélico. Sí. En ese lugar estaba la casa de Zanardi. Y También tenemos fotografías del lugar donde está él con su familia, ¿no? y viviendas, casas para vivienda Hizo también. viviendas, ¿no es cierto? Son construcciones, digamos, menores, comparando con los otros Con estos edificios que él semejantes hizo. edificios, claro. Pero había una en particular que se ubicaba en la esquina de Libertad y Rivadavia, Sí. donde ahora hay un edificio de Claro, varios un pisos, edificio en de- torre, claro. un edificio que en un tiempo fue también sede de la Mutual del Tala, donde estuvo Gendarmería. Sí, señor. Bueno, originalmente la familia que lo hace construir, cuando todavía las calles eran todas de tierra, ¿no es cierto?, en el lugar, era la familia Fassi. Claro, años 20 estamos hablando de un Un San Francisco, Un todo San de tierra. Francisco todavía con calle de tierra. Absolutamente. Hemos recordado en algunos de nuestros programas el adoquinado es de los años 30. De los 30, del año 32 en En adelante, adelante, más o sí, menos, ¿no es cierto?, hasta el 36, 37, que se extiende la obra de adoquinado. Todo lo anterior, siempre calles de tierra. Esta casa de Fassi, que está la Después fotografía... sabes que la recuerdo, es una casa importante. Sí, que fue demolida hará 10 años Exacto, aproximadamente. claro. Tal era el orgullo del dueño de la casa que el propio Zanardi después les hace tomar una fotografía a los propietarios parados en la ventana de la casa, esas ventanas altas, grandes que había, donde está Fassi con su esposa posando en la casa. Y todos decían que la casa de Fassi era muy linda. Decían que era una casa linda. De modo tal que la arquitecta Aurora Bruno me comentó también respecto a esto una anécdota que le había contado sobre su padre, el escribano Juan Bruno, cómo se presentaba Fassi. Fassi iba a algún lugar, a un sitio donde buscaba alguna persona y no estaba quien Claro, buscaba. recordemos que los Fassi son una familia tradicional y había Varias familias Fassi, ramas. claro, digamos. sí, había abogados, médicos, profesionales, una familia muy amplia, muy Sí. grande. Ya incluso era Fassi también, y María Inés Fassi de Cufia y Patruco, Claro. propietaria de la Calera. O sea, no son todos familiares, pero es una gran familia donde... Es un apellido muy arraigado muy en la arraigado ciudad. en San Francisco. Con la sociedad rural también, ¿no es cierto? O sea, en distintos ámbitos.
Y este Fassi, cuando se presentaba en algún lugar y no estaba la persona que él buscaba, y le preguntaban, bueno, ¿de parte de quién le digo que vino? Dígale que vino Fassi, el de la Casa Linda. O sea, ese era el agregado que él tenía, ¿no es cierto? Él, claro, para que lo identifiquen qué Fassi era. Claro, ese era el de la Casa Linda. Vino Fassi. ¿Cuál Fassi? No era No, ni el el de la abogado, Casa ni Linda. el médico, ni el Claro. agricultor, no, era el de la Casa Linda. ¿Tá? O sea, fíjate vos la anécdota y el orgullo que él tenía de esa casa, que se le había hecho también Domingo, Zanardi, ¿no? Domingo Zanardi. Bueno, y Domingo Zanardi, como te decía, él fallece muy joven, víctima de una enfermedad, a los 38 años, pero dejó de alguna manera un legado muy importante en el patrimonio arquitectónico de San Francisco. Dejó su sello, dejó su marca. Bueno, y nosotros con los 4 agradecemos- edificios que nos mencionaste, dejó la marca. Exactamente, ¿no es cierto? Así que bueno, nosotros le agradecemos a la familia el hecho de haberlo facilitado estas fotografías, comentado, ¿no es cierto?, parte de la vida de él, porque bueno, nos permite reconocer y hacer un reconocimiento de la ciudad, que sepan quién hizo esos edificios que son parte de nuestra ciudad. Y volver a alentar a los amigos que nos están mirando a que si tienen material, si tienen una historia de vida que les parece interesante y que se puede respaldar en fotografías, en documentación, no duden en acercarla al Archivo Gráfico y Museo Histórico, que nosotros con gusto lo podemos trabajar para poder presentarlo al resto de la sociedad en este programa Huellas. Un Huellas que se ha arraigado en la ciudad de San Francisco y que he seguido a través de Internet, YouTube. Fundamentalmente. Nuestros programas están todos en Internet, en YouTube. He seguido de distintos lugares del mundo, Exactamente, así Arturo. lo hacen saber, ¿no? Particularmente un amigo nuestro, ¿no es cierto?, Viñolo, que es actor en España, que bueno, que él se identifica como un fanático del programa, o sea, es un poco el ancla, ¿no es cierto?, que él tiene allá en España para ver, digamos, cosas de San Francisco. Para ¿no? ver cosas de San Francisco, Y sentirse como tanto cerca de él- San Francisco. Y tanto él como debe haber otros, ¿no es cierto?, que bueno, no lo hacen saber en este momento, pero seguramente es así, ¿no? Muchas gracias. De esta manera hemos conocido un poco más a San Francisco y a algunos de sus protagonistas, como es el caso de Domingo Zanardi. La Casa del Niño nació como una obra mixta, en donde se vieron mancomunados los esfuerzos oficiales y privados de la comunidad de San Francisco. Como una salida a la desocupación que golpeaba fuerte, José Aguirre Cámara, ministro de Hacienda de la provincia durante la gestión demócrata de Pedro Frías, creó la Junta del Trabajo tendiente a combatir el paro forzoso. La filial de San Francisco de dicho organismo estuvo presidida por Arturo Taglioretti, quien propuso, el 21 de agosto de 1934, la construcción de la Casa del Niño. Esta moción fue aceptada de inmediato por la Junta Central con sede en Córdoba.
edificio de la Casa del Niño fue erigido con la ayuda del gobierno de la provincia y gracias al éxito de una colecta en la que colaboró toda la ciudad de San Francisco. El diario La Voz de San Justo da cuenta que en 1936, durante la visita del gobernador radical Amadeo Sabatini, el pueblo en pleno solicitó la inmediata habilitación de la Casa del Niño, por cuanto la creciente pujanza económica de la ciudad, unida al consiguiente desarrollo demográfico, hacían imperiosa la necesidad de contar con esta guardería infantil, función esencial de este servicio a la comunidad. Si bien el gobernador prometía que la misma sería inaugurada en enero de 1937, comenzó a funcionar en forma precaria en octubre de 1936, sin inauguración oficial. Los actos oficiales tuvieron lugar al año siguiente. Su primer director fue el doctor Eugenio Sabino, y como suele ocurrir en muchos casos, el presupuesto estatal no alcanzaba para cubrir las demandas de la institución, de modo que, desde los mismos orígenes, se formó una sociedad cooperadora integrada por damas que la asistieron mediante los aportes generosos de los sanfrancisqueños. La primera presidenta fue la señora Teresa Barrechea de Cartier. La madre y el hijo desamparados era la principal preocupación de la Casa del Niño. Esta fue creada también para que la madre que trabajaba fuera del hogar pudiera dejar a sus hijos en un rincón familiar donde recibían comida, ropa, útiles y educación cristiana que los formaba para integrarse a la colectividad. En sus albores, la Casa del Niño estuvo dedicada a la asistencia de niños sanos y abandonados durante la primera y segunda infancia. También se asistía a la madre con su hijo cuando se trataba de mujeres solteras, viudas o separadas de sus esposos, pero durante el periodo de lactancia. Las madres internadas en esas condiciones quedaban obligadas a suministrar gratuitamente su leche sobrante para alimento de aquellos niños de la comunidad que lo necesitaran. La Casa del Niño tenía un plan de protección a la infancia con 3 tipos de asistencia: abierta, semicerrada durante las horas del día o cerrada, o sea que se prestaba noche y día en el internado. Había consultorios médicos, bucodental y gabinete psicopedagógico, provisión de leche y alimentos preparados. Contaba con guardería de lactantes, jardín de infantes, en tanto aquellos niños en edad escolar concurrían a distintas escuelas. En 1943 se hicieron cargo del jardín de infantes 2 maestras, Juana Marengo y Evangelina Fonseca, quienes también atendieron a todos los niños del establecimiento. Las niñas aprendían tejidos, labores y trabajo manual. Los varones, jardinería, horticultura y trabajo manual. Actividades matizadas con gimnasia, juegos y música. Con el transcurrir del tiempo, la Casa del Niño fue cambiando en cuanto a su organización y funcionamiento.
Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Siempre Acron.